Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a esta nueva sesión de Masterclass Historias de Taller. Creo recordar que terminamos la última cita hablando de los tiempos para, eh, para escribir. Hoy vamos a adentrarnos en la planificación de los capítulos. Ya tenemos, como dijimos, el tema y ha llegado a un acuerdo contigo mismo de cómo vas a hacer para escribir, cómo has diseñado tu tiempo. Ahora vamos a planificar los capítulos, lo que se llamaría la estructura del libro. Cuántos capítulos serán, cómo los titularás y así optimizarás el tiempo que vas a tardar en escribir tu libro. Cumple con tu plan, no pongas excusas, mantente lejos de las distracciones y alcanzarás tus objetivos. Te lo digo, escribir es magia. Ahora toca investigar sobre el tema, porque siempre hay que buscar más allá de nuestros conocimientos para, por ejemplo, fechas, anotaciones que marcan una época, no equivocarnos, o sea, siempre vamos a investigar algo. Ya tenemos el tema, los capítulos definidos, pero ahora vamos a meter en qué escenario tendrá lugar el libro. Tendrás que investigar sobre los conceptos que vayas a tratar en tu libro para conseguir crear unos personajes y una atmósfera realista, aunque sea de ciencia ficción. Desarrolla el capítulo por capítulo. Añade luego otras ideas al tema principal de cada capítulo. El planteamiento irá al inicio, donde se describe el contexto, el espacio y el tiempo al lector, dónde y en qué época se desarrolla la historia. En los siguientes capítulos se irá descubriendo al personaje principal, quién es, cuáles son sus objetivos, cuál es su historia y su pasado, por qué es como es y un sinfín de circunstancias que vas a ir describiendo. Importantísimo es recordar ser tú mismo a la hora de escribir, no copiar el estilo o ningún autor porque tú tienes tu propio estilo, aunque por supuesto sí puedes buscar inspiración en otros escritores que sean referentes para tu proyecto, porque siempre al leer se te van quedando algunas frases o palabras o fórmulas de lo que has leído y que podrás reutilizar en tu proyecto. En el planteamiento se sientan las bases de la historia para desarrollar la acción, de forma que el lector quiera seguir leyendo para saber más. O sea, hay que darle emoción. Más adelante también es fundamental generar alguna intriga. Algo le ha pasado al personaje o ha realizado alguna acción imprevista que desconcierta al lector, y así entraríamos al mundo de la narrativa. Lo más difícil para todo escritor es atrapar al lector. Por eso tenemos que trabajar mucho en este aspecto. No te olvides de leer lo que hayas escrito cuantas veces sean necesarias. No pienses en el lector. Primero escribe para ti y ya te preocuparás del lector más adelante. Ahora te acercas al desenlace de la historia. El lector ya ha vivido toda una historia con los personajes, ya los conoce perfectamente, conoce sus conflictos y sus intenciones. En el desenlace puedes contar con una enseñanza que despierte una emoción en el lector, puede ser de tristeza, de alegría, de melancolía, etc.
y un montón de situaciones mal. Muestra lo que has escrito a los lectores potenciales para ver qué es lo que piensan de tu obra. Por supuesto, en este aspecto tendrán que ser personas sinceras en las que tú confíes. Con sus consejos podrás corregir y adaptar tu libro al público al que te quieras dirigir, pero que ellos no se parcialicen porque son tus amigos y te den un dictamen que no es cierto. Por eso hago hincapié en que sean personas sinceras. De último, ya para terminar, cerrar nuestro libro, escribiremos nuestra biografía, que también es muy importante. El autor, novel o no, tiene que enfrentarse, cuando va a publicar un libro o a escribir una pequeña biografía sobre él, pero que debe incluir, y lo más importante, qué no debe poner. Qué debe incluir y qué no debe poner. Muy importante. La biografía que aparece en los libros en la solapa o en la contracubierta o en el interior del libro no debe ser un elemento sin importancia. Tú eres tu marca personal y debes cuidarla. Supongamos que has escrito una novela dramática contextualizada entre Canarias y Venezuela. ¿Será importante tu licenciatura en Administración de Empresas Turísticas? Pues probablemente no, excepto si el protagonista es el directivo de un gran hotel donde sucede la acción. Hay que saber escoger la información, acomodarla a la publicación. Sin embargo, el lector querrá saber por qué entre Canarias y Venezuela. ¿Qué te inspira? ¿Es tu primera obra? ¿Qué te mueve a escribir? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Qué sueles leer? Muchas veces, cuando no sabemos qué contar, recurrimos a nuestra historia familiar y escolar. ¿Debo contar que estoy casado y cuántos hijos tengo? ¿Cómo se llaman mis padres? ¿En qué colegio estudié? Solo podemos responder ¿estamos seguros que al lector le interesa conocer esto? La mención de familiares suele ser recurrente como una forma de halago o de dedicatoria. Ahora bien, una de las primeras páginas del libro ya está reservada a las dedicatorias. Pensemos entonces dónde debemos colocar la información. ¿Qué contar entonces? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde te has criado? ¿Cómo surge tu pasión por la literatura? ¿Qué te mueve a escribir? ¿Qué sueles leer? ¿Qué obras has escrito? ¿Cómo surge esta obra y con qué objetivo? ¿Tiene que ser una biografía larguísima? No. A veces, menos es más. Ahora bien, supongamos que tu obra no es una novela, ni un poemario, ni ficción en general, sino que se trata de un ensayo de investigación, de la publicación de tu tesis, de una obra de marca personal o de autoayuda. Si este es tu caso, entonces sí debes enfocar tu biografía a tu trayectoria formativa, profesional y laboral, justificando por qué estás calificado para escribir sobre dicho tema. En algunos casos el autor podrá poner datos personales, amante de los perros u otras mascotas, pero siempre sabiendo medir la cantidad de información personal que va a dejar y ser consciente sobre si el lector estará interesado en ella y hasta qué punto. Siempre debemos estar atentos a las palabras y ser ávido lector. Manifiesta su preferencia por la poesía nacional, especialmente las generaciones del 98 y del 27, pasando por las más actualizadas hasta llegar a coetanos como Montiel. En este caso se trata del autor de un poemario. Las preferencias literarias siempre son una buena opción. ¿En qué persona debemos situarnos para escribir? ¿En primera persona? ¿En segunda persona? ¿En tercera persona?
yo creo que mejor en tercera persona. Y en vez de decir nací, digo nació. Aunque se trata de una elección personal, la recomendación general y que mantienen los grandes escritores es hacerlo en tercera persona. Queda más profesional. La fotografía del autor es otro elemento importante que acompaña a la biografía. O sea, evita hacerte selfie en la cocina, bueno, salvo que sea algo de cocina y que vaya con ese tema. El baño u otras estancias de la casa, bar, no quedan muy profesionales. Y es de los primeros que ve el lector al curiosear el libro. Evita las imágenes borrosas, con poca calidad o pésima luz. No es necesario acudir a un fotógrafo profesional, simplemente busca una foto actual con un fondo sencillo, blanco, que no te quite protagonismo. En resumen, menos es más. Ahora bien, escribe sobre ti en tercera persona relatando los hechos más relevantes para la publicación que estás haciendo. Evita dar demasiada información personal que no tenga que ver con el objetivo de tu publicación. Y añade una fotografía de calidad.